capítulo 21 de Apocalipsis, se titula Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Vamos a ver en qué consiste ese cielo nuevo y tierra nueva que habla el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Sabemos que viejo, cuando se habla de viejo, cosas viejas fueron cosas que existió o que existió en el pasado, que de una forma u otra pues tuvo que ver con nosotros. Y cuando se habla de algo nuevo, es algo recién hecho, ¿verdad? Algo recién fabricado o algo recién hecho. Pero también se refiere a sentimiento, cuando algo nuevo, cuando usted siente un sentimiento por primera vez hacia alguien o se enamora, ¿verdad? Eso es algo nuevo, algo reciente, un sentimiento que antes no tenía. Pero también lo podemos manifestar como ese gozo que nosotros sentimos cuando estamos en la presencia del Señor. Ese es algo nuevo. Entonces, cuando la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva, se está refiriendo desde el punto de vista espiritual, a ese sentimiento que a nosotros nos aflorece cuando estamos siguiendo la obediencia a la palabra de Dios. Se percibe, se experimenta ese sentimiento. Entonces, a eso es lo que vamos a mirar. ¿Cómo se experimenta ese sentimiento cuando nosotros tenemos ese cielo y tierra nueva? ¿Y cuando empezamos nosotros a percibir ese sentimiento de tierra nuevo, cielo nuevo y tierra nueva? Precisamente cuando empezamos a obedecer la palabra. Por favor, me acompaña en Juan 14:15. Después seguimos con Apocalipsis. Pero ahora para entender lo que es algo nuevo, vamos a mirar lo que nos dice Juan capítulo 14, verso 15. Que es precisamente quien nos habla de lo que es un sentimiento nuevo. Y cómo se da ese sentimiento nuevo, cuáles son las características de ese sentimiento nuevo y cuáles son los prerequisitos para que se dé ese sentimiento nuevo. Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Amén? Entonces, ese espíritu nuevo es el que nos da el gozo, nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces, ese sentimiento nuevo, ese cielo nuevo y esa tierra nueva empezamos a sentirlo cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora sí vamos a entrar en materia en Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Ya entendemos lo que es cielo nuevo y tierra nueva desde el punto de vista espiritual. Ese gozo que se manifiesta en la presencia, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Si ve algo particular en este versículo, que dice que habla de tierra nueva y un cielo nuevo, pero dice que el mar pasa, o sea, ya no va a existir más ese mar. Pero obviamente que la Biblia aquí está hablando desde el punto de vista espiritual, esos cambios espirituales que son la nueva creación con base en la destrucción de las obras de las tinieblas. Porque el mar, ¿qué representa el mar de conformidad a la palabra de Dios? El mar siempre representa las cosas malas, la confusión, inestabilidad, del pecado. Y fíjense ustedes que aquí nos está diciendo que el mar ya no existía más. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, ese mar ya no existe. Y vamos a ver cómo nos lo explica la palabra. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué significa un cielo nuevo? Una nueva esperanza. Ya nuestra esperanza no está entre nuestra fuerza, ya nuestra esperanza no está en el dinero, ya nuestra esperanza no está en el pagadiario, ya nuestra esperanza no está en un familiar, ya nuestra esperanza está aquí en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el nuevo cielo. O sea, ¿de dónde alzaremos nuestros ojos y pondremos nuestra esperanza, nuestra mirada? En Cristo Jesús. Ese es el nuevo cielo que vamos a tener nosotros cuando empezamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo mueve en nosotros. Pero viene la pregunta ahora: ¿cuál es esa tierra nueva? ¿Será que Dios nos va a hacer una tierra nueva, nos va a cambiar de planeta? No es eso, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de tierra, se refiere a nuestro caminar. Ya nuestro caminar va a ser diferente al que teníamos antes. Entonces eso se refiere a la tierra nueva. Andar en rectitud. Ya no andábamos torcidos como andábamos antes, conforme a nuestro deleite o nuestros placeres o nuestra concupiscencia, sino ya andamos en rectitud conforme a la palabra de Dios. Así como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el nuevo cielo, la nueva esperanza. Y el nuevo caminar, miremos lo que nos dice el Salmo 143, verso 10. El nuevo caminar, la tierra nueva que nos da, la gran promesa que nos da Dios cuando empezamos a obedecer su palabra. Tierra nueva tenemos nosotros. Del Salmo 143, verso 10 nos dice:
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, cuando habla de tierra nueva, es esa tierra de rectitud conforme a nuestro andar, nuevo andar en obediencia a su palabra. Entonces, ¿entendemos lo que es tierra nueva y cielo nuevo? Cielo nuevo es nuestra nueva esperanza puesta en Cristo Jesús. Ya nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, ya no está en el dinero, ya no está en los amigos, ya no está en el pagadiario, ya no está en el banco que nos puede prestar un dinero. ¿De dónde viene mi dinero? ¿De dónde viene mi esperanza? Ahora mi esperanza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y la tierra nueva es nuestro nuevo caminar. Ya no andamos con el a mí me parece, yo creo, sino ya andamos caminando en rectitud, obedeciendo a la palabra de Dios. Pero algo particular nos decía el verso 1 del capítulo 21 de Apocalipsis, que el mar pasó y ya no existía más. ¿Cuándo desaparece ese mar? Cuando desaparecen las obras de tiniebla de nuestra vida. ¿Y cuáles son las obras de tiniebla? No son las obras de Satanás, son las obras que nosotros hacemos conforme a mi parecer, el yo creo, el mar de confusión en que antes vivíamos, la inestabilidad y el pecado desaparecen de nuestra vida en obediencia a su palabra. Esa confusión se transforma, esa confusión es un desorden que había en nuestra vida cuando no conocíamos de la palabra. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 1, verso 2 sobre respecto al desorden antes de la creación. Y ahora como somos transformados en una nueva criatura, ¿quién es el protagonista de esa organización del desorden que antes había? Génesis capítulo 1, verso 2. Miremos cómo Dios hizo un orden ante un desorden que en ese momento había, en el momento de la creación. Dice Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ve algo importante aquí, Dios es el que separa la luz de las tinieblas. La luz son las obras con base en la obediencia a su palabra, y las tinieblas son las obras que hace el hombre contrarias a la palabra de Dios. Entonces el Señor en la creación inicial, Él fue el que separó la luz de las tinieblas, pero en esta nueva creación espiritual, ya Dios no es el que va a hacer esa separación, nos va a tocar a nosotros. Miremos lo que nos dice ahora con respecto a la nueva creación, Romanos 13:12, la nueva creación, la nueva criatura. ¿A quién le corresponde separar las obras de las tinieblas de las obras de la luz? Romanos capítulo 13, verso 12. Ya el Señor hizo el plan de salvación, ahora vamos a ver lo que nos toca hacer a nosotros. Romanos capítulo 13, verso 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces nos toca a nosotros separar las obras de las tinieblas y vestirnos con las obras de la luz. Ya el Señor hizo el plan de salvación, nos corresponde a nosotros hacer esa separación. Amén. En Él la nueva creación. Para que exista ese cielo nuevo y tierra nueva, es necesario que nosotros, con base en la obediencia a la palabra, echemos en nuestra vida todas las obras de las tinieblas. Y repito, las obras de las tinieblas no son las obras de Satanás, son las mismas obras de nosotros hechas conforme a nuestro propio parecer, apartados de la palabra de Dios. Sabemos entonces que ese mar también representa inestabilidad. Inestabilidad, ¿qué es la inestabilidad en un cristiano? La duda en las promesas de Dios. ¿Será que el Señor sí me va a ayudar a mí? ¿Será que las promesas de Dios se van a cumplir en mí? Muchas personas tienen duda de la misma palabra de Dios. ¿Y qué pasa con la persona que duda? Es como las olas del mar, ¿sí? Son muy inestables, las olas del mar van y vienen. Así es un cristiano que duda de las promesas de la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice respecto a la duda Santiago capítulo 1, verso 6. ¿Cómo debemos pedirle al Señor cuando estamos orándole al Señor? Ese mar de confusión ya desaparece de nuestra vida, ya sabemos cómo pedirle al Señor. Y hemos hablado mucho de cómo debemos pedirle al Señor. Amén. Santiago 1, verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Entonces ya ese mar de confusión ya se aparta de nuestra vida, porque ya nosotros sabemos cómo pedir, ya no pedimos para nuestro deleite, porque la misma Biblia dice que si uno pide y no recibe es porque está pidiendo mal para vuestros deleites. Tenemos que pedir siempre todo para el reino de los cielos. Usted pide para que las personas se conviertan, y si usted pide para que se establezca el reino de los cielos en alguna persona, el Señor por añadidura le dará lo que usted necesita. No lo que usted pide, sino lo que usted necesita. Porque muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que no necesitamos. El Señor es el que sabe qué necesitamos nosotros, y Él nos los va a dar siempre a mano llena. Y el Señor, como buen Padre, siempre satisfacerá nuestros deseos conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero también ese pecado ese mar representa el pecado que existía en nosotros. Ese mar de confusión, ese mar de pecado también se aparta completamente de nosotros. ¿Por qué se aparta de nosotros? Porque ya reconocemos dónde está la maldad. ¿Cuál es el origen de la maldad en el corazón del hombre? Nosotros empezamos a identificarla. El origen de la maldad en el corazón del hombre está en el amor al dinero. Cuando nosotros quitamos el amor al dinero, vea, todos los otros males se van de por sí. 1 Timoteo 6:10 nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Cuando nosotros ponemos la mirada en el dinero, vienen los desastres más grandes. No nos conformamos con lo que tenemos, pero cuando nos quitamos el amor al dinero y ponemos el amor en las cosas espirituales, el Señor se encarga de satisfacer nuestras propias necesidades. Miren lo que dice la palabra, que la raíz de todos los males, ni siquiera de unos males, no, de todos los males, es el amor al dinero. Pero dirán, bueno, a mí me hace falta el dinero, pero es que precisamente la Biblia nos enseña a no poner la mirada en él. El dinero satisface algunas necesidades, pero no es lo más importante. Lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura, que es lo más importante. Entonces, aquí vemos cómo cuando nosotros empezamos ese nuevo nacimiento espiritual, vemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo porque nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, y la tierra nueva es nuestro nuevo caminar en rectitud. Y el mar desaparece. ¿Qué desaparece? El pecado, la confusión, la inestabilidad, el yo creo, el a mí me parece. Todas esas cosas, todo ese desorden desaparece, y empezamos a ver que para que ese cielo nuevo y tierra nueva empiece a fluir en mi vida, tengo que cambiar, tengo que apartar de mí las obras de las tinieblas. Amén. Entonces entendemos ya lo que es el cielo nuevo y tierra nueva conforme a la palabra de Dios. Sigamos al verso 2 del capítulo 21 de Apocalipsis, que nos habla precisamente del hombre nuevo. Capítulo 21, verso 2. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí nos está hablando del nuevo hombre, el que hace parte de la nueva Jerusalén. Hace parte de la nueva Jerusalén. Aquí están dando los pininos para comenzar a entender qué es la nueva Jerusalén. Nosotros hacemos parte de esa nueva Jerusalén, la nueva criatura que está dispuesta como esposa ataviada, arreglada, adornada para su marido. Dice el verso 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el nuevo tabernáculo que es restaurado. La restauración del nuevo tabernáculo no es una creación de un tabernáculo nuevo, es el tabernáculo que ya creó Dios, porque la palabra nos dice que Dios no habita en tabernáculo o templo hecho por manos de hombres, sino uno hecho por sus propias manos, que somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces es la restauración del nuevo templo, el nuevo hombre, hace parte de la nueva criatura, de la nueva Jerusalén,
la nueva criatura con base en la palabra de Dios. Así como dice 2 Corintios 5, 17. Por favor, me acompaña. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, la nueva Jerusalén, el nuevo hombre que hace parte de esa nueva Jerusalén, es el que nos está enseñando la palabra de Dios. Ahora sigamos al verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí cómo nos presenta. Primero nos presenta el nuevo hombre, que hace parte de la nueva Jerusalén. Y ahora nos presenta el viejo hombre. El viejo hombre que, si no cambia su condición, va a ir ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y cuál es la característica del viejo hombre? El viejo hombre que hace las obras de las tinieblas, que hace las obras conforme a su voluntad. Son los cobardes. ¿Cuáles son los cobardes? Los blandos, los que no se atreven a tomar su cruz, o que denigran de tomar su cruz, la cruz que Cristo nos ha dado que nosotros llevemos, ¿sí? ¿Cuáles son los incrédulos? Los que dudan de las promesas de la palabra de Dios. Tenemos que quitarnos toda incredulidad y creer ciegamente en la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son fieles. Él es fiel, Él nunca pasará por alto sus promesas, Él siempre las cumplirá. ¿Quiénes son los abominables? Mire que estamos hablando de puras obras de la carne. Obras de la carne, no son obras de Satanás, ni mucho menos, obras que uno mismo hace. Los abominables. ¿Cuáles son los abominables? Los odiosos. Los que desagradan profundamente con su hablar. Tenemos que modificar, moderar nuestra forma de hablar, la forma de expresarnos, porque son abominaciones ante el Señor. También dice que los homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Los malos, los que matan los sentimientos de las otras personas. No necesariamente matar físicamente a alguien. Usted puede matar los sentimientos de una persona. Puede matar el amor de una persona cuando tergiversa la misma palabra, o cuando hace lo que usted le place. También nos dice que los fornicarios. ¿Cuáles son los fornicarios? Hablando espiritualmente, no físicamente. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero cuando la Biblia aquí está hablando de fornicarios, son los que mezclan las doctrinas, mezclan varias doctrinas cristianas para buscar su propia conveniencia. Esos son los fornicarios. Y también nos habla de los hechiceros. Fíjese usted que hechiceros son obras de la carne, no son obras de Satanás. ¿Qué es la hechicería? Es seducir o cautivar intensamente a alguien con patrañas, a veces utilizando la misma palabra de Dios para seducir a las personas, para sacarle dinero. ¿Saben ustedes que también eso es hechicería? Seducir a las personas con la misma palabra para obtener mi propio beneficio. Eso es hechicería, seducción. Muchas veces hemos interpretado como que la hechicería nada más de los brujos, de Satanás. No, se ve hechicería también en la iglesia, cuando se busca seducir a las personas. Amén. Los idólatras, dice también que son obras de la carne. ¿Cuáles son los idólatras? Los religiosos, los que miran nada más lo formal, no miran lo espiritual. Esa falda no es de cristiano, ese pantalón no es de cristiano, ¿no? Nosotros no tenemos que mirar esas cosas, tenemos que mirar el trasfondo, lo que va más allá. El que cambia al final es el Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos a nadie. El Espíritu es el que cambia a las personas. Entonces, tampoco tenemos que entrar en religiosidad, porque podemos caer en idolatría. Idolatría no solamente es arrodillarse ante un santo. Idolatría son aquellos que nada más miran lo formal. También nos dice que obras de la carne también son los mentirosos. ¿Cuáles son los mentirosos? ¿Qué es mentira? Decir o manifestar algo contrario a la verdad.
de lo que es, lo que se sabe, lo que se cree o lo que se piensa. Muchas personas dicen que creen en Cristo, pero al final, dentro de ellas, no creen en Cristo, no le creen a la palabra de Dios, son mentirosos ante la palabra de Dios. Dicen que aceptan a Cristo, que son cristianos y lo ven con la Biblia bajo el brazo, y sin embargo su corazón internamente no le creen a Cristo. Porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Se creen en Cristo, pero no le creen a Cristo, entonces son mentirosos. Y mentira es faltar a la verdad, ya sea total o parcialmente. Hay personas que dicen mentira piadosa. No, una mentirita piadosa. No, también es mentira, porque mentira es eso, faltar a la verdad, ya sea total, parcial o parcialmente a la verdad. Entonces también son mentirosos. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Ese es el hombre viejo. Tenemos que matar al viejo hombre, decir la verdad, así nos duela, así nos causa algún perjuicio a nosotros mismos. Porque eso indica que todavía tenemos el viejo hombre encima de nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia de las personas que no han matado al viejo hombre? O sea, que siguen siendo cobardes, siguen siendo incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. ¿Cuáles son las consecuencias para los mentirosos? Que van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Y no solamente en la muerte segunda, o sea, después cuando la persona entrega su vida, sino aquí mismo. Porque el tormento por el pecado es físico. Usted no ve las personas mentirosas cómo andan atormentadas físicamente. Las personas que andan en drogadicción, cómo están atormentadas. Las personas que no creen en las promesas de Dios están atormentadas constantemente. Las personas que andan en alcoholismo, cómo están atormentadas. No obedecen la palabra de Dios, obedecen más a los deleites de la carne y están atormentadas. O sea, el tormento por consecuencia del pecado no solamente es posterior cuando entregamos nuestra vida, sino aquí mismo se ve el tormento por el pecado. El tormento es físico y también hay un tormento espiritual. El tormento espiritual obviamente es que van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero hay dos clases de tormento, un físico y un espiritual. El físico es aquí mismo. Las personas que andan en pecado, que andan en concupiscencia, aquí mismo son atormentadas. Las personas cobardes, los incrédulos, los homicidas, los mentirosos, los hechiceros, aquí mismo son atormentados. Y obviamente van a tener un tormento mucho más grande, que es la muerte segunda. Así como dice Apocalipsis 20:14, por favor me acompañen a Apocalipsis 20:14, que aquí donde define qué es la muerte segunda. Muchos se preguntarán, ¿pero qué es eso de muerte segunda? Tenemos una muerte inicial, la muerte primera, que es la muerte física, ¿sí? Cuando la persona entrega su alma al Creador. Dice la Biblia que nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Cuando la persona muere, su cuerpo va al Seol, al sepulcro. El espíritu va a Dios que lo dio. ¿Y para dónde va el alma? Es ahí el gran problema. Porque el evangelio es salvación precisamente del alma para todo aquel que creyó mientras estuvo en vida. Pero también el evangelio es condenación para aquel que no creyó. Entonces, ¿para dónde va tu alma? ¿Para dónde va mi alma? Ese es el gran dilema que nosotros disolvemos a través de la obediencia de la palabra de Dios. El evangelio es salvación del alma para todo aquel que cree en él. Y para el que no cree, condenación. Apocalipsis 20:14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tenemos que crucificar al viejo hombre para no tener parte en esa muerte segunda, sino ser del nuevo hombre el que hace parte de la nueva Jerusalén. Y ahora vamos a ver en qué consiste esa nueva Jerusalén que nos habla la Biblia. Vamos ahora al Apocalipsis 21, verso 9. Seguimos con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21, verso 9. Aquí nos habla de la nueva Jerusalén. O sea, la nueva ciudad celestial. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces vemos aquí la misión del siervo de Dios. La misión del siervo de Dios no la elige, Dios se la impone. Mire cómo aquí dice que vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas
y le habló diciendo, ven acá y yo te mostraré. O sea, nosotros no elegimos la misión nos la da Dios, es impuesta por parte de Dios y debe reflejar la gloria de Dios en todo nuestro actuar. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Si usted predica es para la gloria de Dios, si usted canta es para la gloria de Dios, si usted trabaja todo es para la gloria de Dios. Y eso manifestamos, eso demuestra que la Nueva Jerusalén está con usted aquí mismo en la tierra. En la medida que nosotros obedecemos su palabra y que hacemos todo para la gloria del Señor. Mire lo que nos dice Mateo 5:14, precisamente nos está hablando de esa luz que nos está diciendo el versículo que somos la luz de Dios, la luz que ilumina el mundo. Mateo 5:14. Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos que predicar el Evangelio. Y precisamente eso es lo que hace la Nueva Jerusalén. Cuando usted es la nueva criatura, usted hace parte de esa Nueva Jerusalén y tiene que predicar, porque usted, esa luz que usted tiene en su vida, que es la presencia de Cristo en su vida, el conocimiento de la palabra de Dios, tiene que dárselas a conocer a otras personas. No se puede esconder la luz, ¿sí? Tenemos que predicar, es lo que nos enseña la palabra de Dios en todo momento. Sigamos con el verso 12 del capítulo 21. Vamos a las características de esa Nueva Jerusalén, de esa nueva ciudad. Capítulo 21, verso 12 de Apocalipsis. Esa gran ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus, son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces miremos aquí que hay una ciudad, pero esa ciudad se caracteriza porque es un muro, y ese muro tiene 12 puertas, pero ese muro tiene una característica especial, es como un cubo. Aquí nos está hablando como de un cubo, pero espiritualmente hablando, un cubo, y cada cara de ese cubo tiene 3 puertas. ¿Qué se indica eso? Que esas 3 puertas apuntando hacia el norte, una hacia el sur, otra hacia el occidente. Quiere decir que tienen las puertas abiertas para que se predique la palabra a toda criatura, no importando el sitio en que se encuentre. Esas 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel, las 12 puertas abiertas son que se va a predicar la palabra hacia todas las direcciones, hacia todos los pueblos, hacia todas las ciudades, sin discriminación alguna. Son las 12 puertas que representan las 12 tribus de Israel. Pero dice que esa gran ciudad está sobre 12 cimientos. 12 cimientos con los 12 nombres de los apóstoles. La pregunta es, ¿dónde están los nombres de los nuevos apóstoles que han salido ahora? Y de los nuevos profetas que han salido ahora, pues nada más hay 12 tribus entre los profetas, esos que se menciona la palabra de Dios. Entonces, el testimonio de los testigos de la revelación de Dios es precisamente ese testimonio que nos da la revelación, la palabra de Dios. Los 12 cimientos son los 12 nombres de los apóstoles, y esos 12 cimientos son los fundamentos para la predicación del Evangelio. Es más, la iglesia está fundamentada sobre el testimonio de los 12 apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular de toda nuestra doctrina. Por eso es que ya no hay más profetas ni hay más apóstoles, porque es el cimiento sobre que está erigido. Ahora, ¿sobre qué se erige ese cimiento? La iglesia, sobre ese cimiento fundamentado en los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Y lo que se está levantando ahí es una iglesia conformada por pastores, evangelistas y maestros. Esos sí son los ministerios que están vigentes en la actualidad. Los 2 iniciales no están vigentes, pasaron, que hace parte ahora del cimiento, el cimiento de la doctrina cristiana. Y esto nos lo confirma Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios 2, verso 20. Aquí nos dice cómo toda nuestra doctrina, en qué se fundamenta nuestra doctrina, cómo está fundamentada nuestra doctrina. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser
un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, vemos aquí que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, esa doctrina está fundamentada sobre los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Ya no hay más profetas, no hay más apóstoles, porque la doctrina se fundamenta precisamente en ellos y siendo Jesucristo la piedra angular. La gran ciudad es un muro. Mire cómo nos decía aquí la palabra de Dios en el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Sigue diciendo el verso 15. Ahora vamos a ver cómo ese muro se constituye en un cubo. Mire lo que dice aquí, pero espiritualmente hablando. Vamos a entender lo que significa ese cubo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea, medía lo mismo de altura, de ancho y de profundidad. Un cubo, nos está hablando aquí de un cubo. ¿Por qué no está hablando de un cubo? Porque el muro es un cubo perfecto, al igual que el lugar santísimo, la morada de Dios. Desde el Antiguo Testamento nos hablaba de la morada de Dios como el lugar santísimo y se describía precisamente como un cubo. Miremos lo que nos dice Primera de Reyes 6:20, que es donde se describe el lugar santísimo, que es igual precisamente a la Nueva Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 20. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 20 dice: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tiene 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Entonces vemos aquí cómo esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, se asemeja obviamente al lugar santísimo. Lo está presentando. ¿Por qué? Porque acuérdense que la profecía que estaba hablando nuestro Señor a través de Juan, la visión que estaba recibiendo Juan, era para que se le dijera a los judíos. Y los judíos tenían muy bien claro este conocimiento sobre el lugar santísimo, que era una especie de cubo. Y él le está hablando precisamente a los judíos. Y también le está hablando a la iglesia. Ahora vamos a ver cómo está constituido ese cubo o esa ciudad santa. El verso 18 del capítulo 21 de Apocalipsis. Seguimos con Apocalipsis 21, verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. O sea, el material de la ciudad y sus cimientos eran de piedras preciosas o son de piedras preciosas, al igual que la vestidura de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, todo, su pectoral, lo que se colocaban sobre la cabeza era de piedras preciosas. Entonces aquí nos está comparando la Nueva Jerusalén con precisamente el adorno que utilizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces esta nueva ciudad estaba hecha de joyas y nos muestra que la Nueva Jerusalén será un lugar de pureza y de durabilidad, porque las piedras preciosas son durables, son eternas, por así decirlo, son muy difíciles de destruirse. Entonces, cuando está hablando de piedras preciosas de la Nueva Jerusalén, quiere decir que va a ser eterna, perdurable. Cuando nosotros obedecemos su palabra, esa santidad y esa
santidad va a ser eterna en la medida que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Así como dice Éxodo 28, verso 17. Aquí nos demuestra en Éxodo 28, 17 cómo estaba conformada la piedrería que utilizaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes en ese momento en el Antiguo Testamento, que es igual a lo que está mostrando aquí sobre la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer una comparación entre las vestiduras de los sacerdotes y el material con el que está constituida la Nueva Jerusalén. Éxodo 28, 17 dice: y lo llenarás de piedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. Y la cuarta hilera de berilio, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Entonces vemos aquí la comparación que se hace entre la Nueva Jerusalén y la vestidura de los sacerdotes. Ahora vamos a ver la característica del templo. Si habrá templo en esa santa ciudad. Nos lo dice Apocalipsis 21, 22. Una ciudad se caracteriza porque tiene templo, pero esta es una ciudad especial. Vamos a decir, se necesita templo en esa ciudad. Apocalipsis capítulo 21, verso 22 dice: y no vi en ella templo. No había templo en esa ciudad, no hay templo en esa ciudad. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas saldrán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea, en el templo está la presencia del Señor, y como tal no necesita templo, porque toda la ciudad, o sea, donde nosotros estamos viviendo, es el templo del Señor. Somos el templo del Señor. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro propio cuerpo. Por eso tenemos que cuidar nuestro templo. El centro de la presencia de Dios entre el pueblo es el primer lugar de adoración. No es necesario el templo en la ciudad nueva, porque la misma ciudad es el propio templo. Entonces será adorado en toda la ciudad y nada podrá impedir que estemos en Él, que estemos con Él en todo momento, en todo lugar. Sigue diciendo el verso 25 del capítulo 21. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, sucia, o que hace abominación y mentira o engaño, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. O sea, en esa ciudad santa solamente entrarán los justificados. O sea, no habrá ninguna obra que nosotros hagamos que nos justifique ante la presencia del Señor. Solamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ven? Es la única que nos justifica. Ninguna obra. O sea, que no es por obra que nosotros vamos a ser parte de la Nueva Jerusalén, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos redime y nos hace acto de llegar a la presencia y hacer obras con base en esa fe. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Entonces, entramos justificados a esa ciudad por la obra redentora de Cristo. Y somos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Porque al final lo que el Señor quiere es que todos seamos uno, como Dios es uno en Cristo. Por favor, me acompaña Juan 17, verso 21. Juan capítulo 17, verso 21. Dice aquí: para que todos sean uno, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo podemos dar testimonio nosotros ante el mundo que somos de Dios? Obedeciendo su palabra. Y con la obediencia a la palabra, las personas sabrán que nosotros vivimos para Cristo. ¿Amén? Entonces, por eso es que el Señor quiere que nosotros obedezcamos en todo momento, que seamos luz ante el mundo, para que más personas se conviertan, no tanto por la predicación, sino por nuestras propias obras, porque ven el cambio en nosotros. O no ven a muchas veces el cambio y dicen: tú qué es lo que tienes, que ya no eres el que eras antes. Eso que tú haces ya no lo haces.
Entonces, por ese cambio, muchas personas se van a convertir. Y también, obviamente, hablando, predicando la palabra de Dios. Los conocidos se convertirán por nuestro testimonio. Y los que no nos conocen a nosotros, por nuestra predicación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entendimos lo que era Nueva Jerusalén. Entendimos lo que es el cielo nuevo y tierra nueva. Que ese cielo nuevo y tierra nueva lo vamos a ver en la medida que nosotros obedezcamos su palabra. En la medida que nosotros muramos al viejo hombre, en la medida que nosotros dejamos de hacer las obras de las tinieblas, o sea, las obras de la carne, y obedezcamos su palabra.